Buen día, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Señor les bendiga a cada uno en sus hogares en este domingo, en esta mañana que vamos a comenzar esta reunión, que vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor y a estar juntos en comunión. La idea de tener este tipo de reuniones es que a pesar de que no podamos estar en la reunión, cada uno de los hermanos en su casa, ahora a las 10 de la mañana, estemos juntos celebrando la cena del Señor y escuchando la palabra como si estuviésemos en la congregación. Por eso en esta mañana vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios y vamos a ir nada más y nada menos que al Salmo 133. Ese salmo donde nos habla de la unión y de la comunión de los hermanos unos con otros y lo bueno que es. Así que les invito a que abramos el Salmo 133 y leamos hasta el versículo desde el 1 al 3 y después vamos a saltear al capítulo 134 que también lo vamos a leer. Salmo 133 dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y ahora saltamos al capítulo 134, dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Quiera bendecir el Señor su palabra en cada una de nuestras vidas y estemos disfrutando de este tiempo, sabiendo que un hermano está más allá reunido también en su casa, escuchando esta palabra y compartiendo este tiempo delante de la presencia de Dios y destinándolo para estar en comunión espiritual. Les invito a que tengamos una palabra de oración, así encomendamos esta reunión en las manos del Señor. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos por este día, por este tiempo que podemos pasar delante de ti y disponernos a escuchar tu palabra, disponernos a celebrar la cena del Señor. Gracias Señor por tu gran bondad, por todo lo que nos has dado, por tu maravilla Señor. Gracias por esa comunión que podemos tener los hermanos los unos con los otros. Porque Señor, tú allí, como dice tu palabra, envías bendición y vida eterna. Señor, queremos disponernos, pedirte que bendigas las vidas de cada uno de los hermanos, ponernos en tus manos cada uno de nosotros, a compartir esta reunión y al estar escuchando tu palabra, Señor, que tú nos bendigas. Gracias por todo lo que haces por cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así vamos a pasar a entonar una alabanza y luego regresamos para ya disponernos a escuchar la palabra del Señor. Oíd, oíd lo que nos manda el Salvador. Marchad, marchad y proclamad mi amor, pues he aquí yo con vosotros estaré, los días todos hasta el fin os guardaré. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Mirad, mirad
la condición del pecador. Qué triste es, que llena de dolor, sin luz, sin paz, camina a la destrucción y no conoce el gran peligro en que está. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Salid, salid, embajadores del Señor, buscad, buscad al pobre pecador. Aprovechad el tiempo que el Señor os da, pues pronto el día de salud acabará. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Hermosa alabanza con la cual hemos alabado al Señor. Y ahora sí, sin más, nos vamos a disponer a escuchar la palabra del Señor, que va a estar a cargo de nuestro hermano Guillermo Roberts. Así que ya lo dejo a él para que avance con la predicación. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hace ya algunas semanas hablamos de esta íntima relación que la Biblia nos muestra entre el conocimiento de Jesús y la calidad y la envergadura de nuestra fe. Decíamos que cuanto menos conocemos quién es Jesús y qué es espiritualmente hablando Jesús, menor es nuestra fe. Nuestra fe es algo más pequeño y más débil. Ahora, todo lo contrario, cuanto más conocemos a Jesús, cuanto más creemos en Él, no solamente Él se torna en alguien más relevante en nuestras propias vidas, en los momentos de dificultad, en los momentos que debemos tomar decisión, sino que también nuestra fe se ve robustecida y acrecentada por el conocimiento de Jesús. Lo decíamos en base a pasajes muy claros, como el de Filipenses, capítulo 3, los versículos 8 al 10, en el que veíamos una íntima relación entre nuestra fe en Jesús y el conocimiento de Jesús. Y no solo ello, sino que veíamos también una íntima relación entre esta fe, el conocimiento de Jesús y el poder experimentar su poder. Otra base bíblica muy importante de esta íntima relación entre conocimiento de Jesús y fe es el mismo libro de Apocalipsis, decíamos hace algunas semanas. Este libro que fue escrito para preparar a una iglesia que se estaba disponiendo a enfrentar un duro tiempo de persecución. No casualmente es uno de los libros que presenta una cristología más completa en toda la Biblia. Es uno de los libros que nos revela en forma más plena y más profunda a la persona de Jesús. Y esto no es casualidad si lo atamos al hecho de que fue escrito para preparar a una iglesia que se preparaba para una persecución aún más dura. Ahora, déjenme compartirle dos bendiciones más que los cristianos tenemos respecto al conocimiento o adquirir el conocimiento de Jesús. Una de estas bendiciones es que el testimonio de Jesús, una mayor revelación de Él, es el instrumento, el medio que Dios usa
para mostrarnos aquello que está mal en nosotros y que debemos corregir o cambiar en nuestras propias vidas. Es un recurso poderoso de parte de Dios para confrontarnos frente a la perfección de Jesús con aquello que está mal en nosotros. Así como el profeta Isaías, frente a la visión de ese trono alto y sublime y a la santidad perfecta de Dios, se vio a sí mismo en su propio pecado. Cuando el cristiano es confrontado con la persona de Jesús, también sale a relucir o queda en evidencia algunos aspectos o facetas de nuestra vida que debemos mejorar o cambiar. Pero también la persona de Jesús, la revelación de la persona de Jesús, nos ayuda en los momentos de dificultad, en los momentos de temor y de amenaza, para contraponer la persona de Jesús a nuestro problema o aquello que está trayendo temor a nuestras vidas. Por eso, frente a un problema, podemos decir, me está pasando esto, pero Jesús dijo esto otro. Tengo tal problema, pero recuerdo que Jesús en cierta ocasión hizo esto otro. Así que entendemos que muchos de los rasgos de este Cristo glorificado que se describen ya, como lo veíamos en la ocasión anterior, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, luego el Espíritu de Dios los va en cierta manera a repartir y aplicar a cada una de las 7 iglesias a las que el Espíritu les envía una carta. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13, Juan vio a Jesús en medio de 7 candeleros de oro, que luego en el versículo 20 va a aclarar que cada uno de esos candeleros de oro se refiere o representa a cada una de las 7 iglesias. Pero luego en Apocalipsis 2:1, cuando Jesús se presenta en la carta a la iglesia de Éfeso, se presenta justamente como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y este que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ese quiere decir, es el que está en medio de las iglesias locales, está interesado en la vida y en la misión de cada iglesia local, y porque está tan involucrado en cada iglesia local, en este caso es capaz de ver lo que no todos veían en la iglesia de Éfeso, una iglesia muy trabajadora, una iglesia con una doctrina sana, una iglesia que había puesto en evidencia a los falsos maestros, pero también aquel que está en medio de estas iglesias es capaz de ver una iglesia que estaba perdiendo su primer amor y que entonces la desafiaba a arrepentirse. Pero hoy quiero llamar la atención a un aspecto de la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis, a través del cual Dios seguramente va a querer ministrar nuestras vidas en este tiempo. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, cuando le vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Como dijimos anteriormente, muchos de los rasgos de este Cristo glorificado que se describen en el capítulo 1 de Apocalipsis, luego aparecen repartidos y aplicados a las distintas iglesias. Y este Jesús que veíamos anunciándose como el primero y el último, escribiendo el Espíritu a la iglesia en Esmirna, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8 al 10, leemos justamente, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque eres rico, y sé lo mal que hablan de ti los que dicen ser judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. Versículo 10 de Apocalipsis 2 sigue diciendo, no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a alguno de ustedes, para que todos ustedes sean puestos a prueba, y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. Jesús como el primero y el postrero.
Jesús como el primero y el último. Una expresión semejante, pero en boca del profeta Isaías, y respecto a Dios Padre, la encontramos, si ustedes me acompañan, en Isaías capítulo 44, versículo 6, dice así la palabra de Dios: así dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy también el último, fuera de mí no hay otro Dios. Y por si no entendíamos qué significa esta expresión de Dios de que Él era el primero y también el último, tienen la frase que remata esta revelación diciendo: fuera de mí no hay otro Dios. Y en el versículo 8 de este mismo capítulo 44, en su parte final, ustedes leen: no hay más Dios que yo, no hay otro fuerte, no conozco a ninguno. A mí me sirvió para entender qué es lo que Dios estaba queriendo decir, describiéndose como el primero y como el último, usando esta figura, y espero que a ustedes también les sirva. Como si pudiéramos poner en una fila en la que tendrían que formar los únicos dioses verdaderos. Y en esa fila, lo que dice acá Isaías es que en el primer lugar está el Dios en el cual nosotros creemos, el Dios de la Biblia. Y en último lugar también está el mismo Dios. ¿Saben por qué? Porque es una fila de uno. No hay otro Dios vivo y verdadero que nuestro Dios. Pero esta autorrevelación de Dios por medio del profeta, yo soy el primero y yo soy también el último, a la luz de este capítulo 44 de Isaías también se puede interpretar de otra manera. Pues en varias partes del capítulo Dios afirma cosas semejantes a la que dice en la primera parte del versículo 2. Yo soy el Señor tu hacedor, el que te formó desde el vientre y el que siempre te ayudaré. Y en Isaías 46, versículo 4 aclara: yo mismo los seguiré llevando hasta que estén viejos y canosos. Yo los hice, yo los llevaré, yo los apoyaré y los protegeré. Por tanto, puedo entender que este Dios que se presenta como el primero y el último, también se nos está revelando que Él ha estado pendiente de nosotros desde el momento mismo de nuestro nacimiento y promete acompañarnos hasta el último suspiro de nuestras vidas. Él va a estar en el primer y en el último día de nuestras vidas. Por lo tanto, lo que está confesando Jesús cuando se autodefine como el primero y el postrero es que Él sencillamente dice: yo soy Dios. Y no solamente yo soy Dios, sino que al decir yo soy el primero y el último, Él dice: yo soy el único Dios que existe. Es interesante entonces pensar que se lo afirma esto a cristianos de una iglesia como Esmirna, que se ufanaba en haber sido una de las primeras iglesias ahí en el Asia Menor, en haberle levantado a quien fue uno de los primeros emperadores de César, a Tiberio. Y si ustedes recuerdan, volviendo a la época en que había sido escrito justamente el libro de Apocalipsis, y que decíamos que coincidía con el imperio de Domiciano, que justamente fue uno de los emperadores que más aliento y estímulo le dio al culto de su propia persona. En este contexto de una iglesia que vivía en una ciudad que había hecho de su líder un dios, que había deificado a sus líderes humanos, Jesús se presenta como el único Dios vivo y verdadero. Hermanos, tenemos que tener cuidado de no idolatrar personajes, líderes, porque el único ser digno de confianza, el único Dios verdadero, es nuestro Dios. Si es que Dios nos está hablando, el verdadero Dios, frente a sus palabras, entonces nuestra respuesta tiene que ser de una actitud de total y plena confianza. Pero si prestaran atención a las palabras de Jesús, se habrán dado cuenta que luego de haber
pronunciado de que Él era el primero y el postrero, luego dice el que estuvo muerto y vivió. Y el verdadero sentido e intención de sus palabras comenzamos a entenderlo cuando se describe la situación de los hermanos de esta iglesia en Esmirna, hermanos que estaban empezando a sufrir a causa de su fe, un sufrimiento que estaba llevándolos aún también, ¿por qué no?, a una extrema pobreza. ¿Por qué? Porque a causa de su fe bien podían haber sufrido motines en su contra, despojo de sus posesiones, saqueos y aún la dificultad de conseguir trabajo y ganarse la vida en un medio tan hostil a causa de su fe. Pero los versículos 10 y 11 previenen a estos cristianos de Esmirna, que ya la estaban pasando mal, de que la iban a pasar aún peor, porque les dice: no tengan miedo de lo que están por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel, y empieza a describir el Espíritu de Dios pruebas aún mayores. Por eso termina diciéndoles: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y a esos cristianos que por causa de su fe no les faltaba mucho tiempo para enfrentar cosas peores, es a los que no casualmente Jesús se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Leemos en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 lo siguiente, para ir definiendo y esclareciendo esta expresión del que estuvo muerto y vivió. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Es decir, que aquel que estuvo muerto y vivió es aquel que pasó por algo semejante a lo que estaban por pasar los hermanos de Esmirna, y por ende estaba capacitado para tratarlos con misericordia y gracia, porque los entendía, no porque se imaginaba por lo que podían estar por pasar, sino porque él pasó por algo semejante. Queridos hermanos, tenemos un Dios cuyo Hijo Jesucristo es nuestro intercesor ante el Padre, y Él nos entiende en nuestras luchas y en nuestras pruebas. El que se autodefine como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, es aquel que es capaz de brindarnos su misericordia y su gracia para enfrentar los momentos difíciles, porque Él sabe lo que estamos pasando. Pero hay algo más grandioso detrás de esta expresión del que estuvo muerto y que vivió, y que lo podemos entender a la luz ahora de Hebreos 2, versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, escuche bien, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Jesús debía hacerse hombre para que al morir como hombre, al entrar al campo de la muerte, pudiera quebrantar el poder que él tenía sobre el diablo y sobre la muerte. Jesús, al morir y al volver a vivir, él decretó nuestra victoria sobre la muerte. Y como decretó nuestra victoria sobre la muerte, es que Él puede traernos libertad, como leíamos recién, a los que vivíamos esclavizados por el temor a la muerte. Es decir, que conocer, mis queridos hermanos, y creer en este Jesús que murió y que volvió a morir, y que volvió a vivir, nos da poder para ser libres, no solamente del poder de la muerte, sino del temor a la muerte.
Este Jesús, el primero y el último, aquel que no solo es el único Dios verdadero, sino que nos ha acompañado desde el primer día de nuestra vida y es capaz de sostenernos aún en nuestra vejez. Es el Jesús que se quiere revelar a nuestras vidas. Este Jesús que estuvo muerto y vivió, es aquel que nos entiende, aun cuando pasemos por los momentos más difíciles, porque Él enfrentó situaciones muy difíciles. Este Jesús que estuvo muerto y vivió, es aquel que ha vencido a la muerte y es quien desea que lo conozcas en toda su gloria, en todo su poder y en todo su amor. Porque si Él triunfó, nosotros también triunfaremos. Mientras estoy meditando en esta serie de mensajes, viene a mi corazón letras de himnos que conozco de chico. Y uno de los himnos que el Espíritu seguramente trajo a mi mente y a mi corazón mientras estaba finalizando este mensaje es aquel que expresa de parte del autor un deseo muy sentido respecto a Jesús. Y dice: más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió. Y el estribillo repite: más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Y me gusta esta segunda estrofa que dice: más de Jesús quiero ver, ansío ver, más de su hermoso parecer, más de la gloria de su faz, pero también dice: más de su luz, más de su paz. Este Jesucristo es el que vos estás necesitando que entre a tu vida, que comience a dominar tu vida, a dirigir tu vida en las pequeñas y en las grandes decisiones. Es este Jesús que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el que hoy está golpeando la puerta de tu vida, queriendo entrar a tu vida, queriendo entrar a tu matrimonio, queriendo entrar a tu familia, queriendo entrar a tus problemas. Simplemente vos tenés que tomar una decisión respecto a Él. Una decisión de arrepentimiento y fe. De arrepentimiento, como lo hemos hecho cada uno de nosotros, de reconocer las cosas que están mal, que la Biblia llama pecado, y pedirle perdón a Dios por ella. Pero también una decisión de fe, de creer de que Jesús, cuando murió en la cruz, Él pagó el castigo de nuestros pecados para poder ahora ofrecernos salvación. Si vos querés invitar a Jesús a entrar a tu vida, a este Jesús que es el primero y el último, es el que estuvo muerto y vive para siempre, yo te animo a que vos puedas repetir conmigo una sencilla oración. Te animo a que mientras lo hagas, vos pienses en lo que vas a estar orando y sobre todo creas en lo que vas a estar diciéndole a Dios. Y sobre todo creas que Dios va a estar escuchando esta oración y va a estar contestándola de acuerdo a su amor y a su poder. Si querés invitar a este Jesús a entrar a tu vida, repetí conmigo estas sencillas palabras. Señor Dios, en este momento reconozco mis errores, mis pecados, y te pido perdón por ellos. Pero también confieso que Jesucristo es Dios y que Él en la cruz murió pagando el castigo de mis pecados. Creo en Él como mi Salvador y lo invito a entrar a mi vida como mi Señor, como aquel que va a dirigir mi vida de aquí en adelante. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén.
Querido hermano o amigo, si has tomado una decisión de este tipo, quiero animarte a que se lo compartas a la persona que te ha invitado a ver este video, a escuchar este mensaje, o que puedas contactarte con la iglesia cuyos datos aparecen junto a este video. Quiero animarte a alentarte con la decisión que has tomado. Es la decisión más importante de tu vida, pero necesitas de una iglesia que te acompañe, que te apoye en este nuevo rumbo que tu vida ha tomado. Dios nos bendiga y que podamos transitar esta semana entendiendo que con nosotros está aquel que afirmó que Él es el primero y el último, el que estuvo muerto, pero que ahora vive y quiere vivir con nosotros cada uno de los días de nuestra vida, cada uno de los momentos de ella. Dios los bendiga, los abrazo fuerte en Cristo. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. El Señor bendiga su palabra y que podamos verdaderamente confiar y querer desear más de Jesús como hemos escuchado y hemos cantado. Que tengamos nuestra comunión con el Señor íntima cada día y estar cada día más cerca de Él. Y ahora, para ir preparándonos para la cena del Señor, los elementos, el vino y el pan, vamos a entonar una alabanza y así nos disponemos a celebrar la cena del Señor.
quebrado por amor, tu muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti, un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Soy nueva creación, tu amor reflejaré. Quiero ser como tú, tu ejemplo seguiré. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar tu gracia, me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, tu pacto no olvidaré. Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Tan alto como el cielo está y tan profundo como el mar, así es tu amor por mí. Hasta que ante tus pies esté y mi último aliento de recuérdame que aún hay más. Aleluya, aleluya, oh, aleluya, tu pacto no olvidaré.
Bien, ya para disponernos a hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, de aquel gran sacrificio que realizó por cada uno de nosotros muriendo en la cruz del Calvario. Tenemos el pan, tenemos el vino y vamos a recordar al Señor en este momento. Vamos a recordar su crucifixión de su cuerpo, vamos a recordar ese derramamiento de sangre, pero también recordamos que el Señor Jesucristo al tercer día se levantó triunfante de la muerte, venciendo a la muerte, y hoy está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 y damos lectura y dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y así con el trocito de pan vamos a dar gracias al Señor, recordando que en el trozo de pan recordamos al cuerpo que el Señor Jesucristo entregó en la cruz del Calvario para ser crucificado y ser ese Cordero de Dios que fue sacrificado, inmolado, para que cada uno de nosotros tengamos la remisión de pecados. Oremos y damos gracias. Amado Padre que estás en los cielos, te adoramos y agradecemos por el Señor Jesucristo, porque Él se entregó por cada uno de nosotros. Él fue hasta la muerte y la muerte de cruz. Gracias nuestro Salvador por la obra que hiciste en favor de cada uno de nosotros, que nos has dado vida eterna y una esperanza eterna de que moraremos, Señor, por la eternidad junto a ti. Gracias, Señor, porque podemos hoy, con gozo en nuestro corazón y paz de tener la vida eterna, celebrar en este momento haciendo memoria de ti, Señor, recordando a través del pedacito de pan tu sacrificio por cada uno de nosotros. Te adoramos y agradecemos y te engrandecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos, hermanos, con el pedacito de pan. Y en la copa de vino podemos alabar al Señor y darle gracias porque recordamos en el vino la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa sangre que tiene poder para limpiarnos de todos nuestros pecados. En ella recordamos que el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre y esa sangre nos limpia. Nos limpió, nos limpia y nos limpiará de todos nuestros pecados y nos llevará a la eternidad en santidad. Demos gracias por el vino que nos recuerda la sangre de Cristo. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana podemos recordar a través de este simbolismo, el vino, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada para que cada uno de nosotros tengamos la limpieza de nuestros pecados, que nuestra alma y nuestro corazón puedan ser limpios de aquellas culpas y de aquellos pecados que hemos cometido contra ti. Gracias por el Señor Jesucristo, gracias por su sangre, gracias por la salvación que nos has dado. Hacemos memoria de nuestro Salvador y lo alabamos y lo adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos, hermanos. Gracias al Señor por este momento que hemos podido pasar, a pesar de la distancia, podemos encontrarnos aquí
celebrando la cena del Señor, celebrando y recordando a nuestro Salvador. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno, que tengan una muy buena semana y sigamos orando para que podamos volver a congregarnos, a reunirnos allí en la iglesia y que podamos tener las reuniones. El Señor les bendiga a cada uno y será hasta la semana que viene. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en ese sepulcro reposó, en soledad Él se quedó, Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré.